Otro miércoles aquí y hoy vamos a hablar del peso muerto sumo. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del calentamiento que podemos hacer para un peso muerto sumo, de los tipos, del tema del push-pull, de las variantes, de la técnica, de la frecuencia y de los protocolos. Vamos a ir al grano y vamos a empezar por el calentamiento, ¿vale? Como en un calentamiento normal, al final necesitamos 2 o 3 puntitos a tener en cuenta, pero siempre se obsesiona mucho la gente con que tiene que haber un mega calentamiento, que si activación de no sé qué, no sé cuántos. Sí que son pequeños detalles que pueden facilitar, pero la base de un calentamiento es entrar en calor y movilizar las articulaciones para después tener una buena técnica. Si tú, por ejemplo, no entras en calor, te vas a sentir rígido, te vas a sentir frío. Lo mismo con las articulaciones. Si tú no generas esa amplitud articular previa al calentamiento, es posible que no tengas una misma rotación externa de cadera o no coloques igual los hombros, no estés en tu punto óptimo para hacer peso muerto, ¿vale? Yo he creado un calentamiento de 5 o 10 minutos, os lo voy a dejar a cámara rápida a continuación, pero es un calentamiento de estiramientos dinámicos con el que yo consigo entrar en calor y movilizar las articulaciones de todo el cuerpo. Ahora sí, os lo pongo por aquí y nos vemos en el siguiente punto. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los tipos de peso muerto, pero vamos a especificarnos en los tipos de push y pull, de los pushers, levantadores pushers y los levantadores pullers. No vamos a hablar ni de los sumos con stand muy abierto, ni del semisumo, ¿vale? Eso sería para otro vídeo. Pero en el caso de los pushers y los pullers, tenemos 2 tipos de levantadores en el peso muerto. Sí que es verdad que hay muchos que son híbridos, que no es siempre ni un extremo ni el otro, ¿no? Cuando nosotros realizamos un levantamiento, realmente siempre estamos haciendo un poquito de las dos. Pero dejándonos de que todo es híbrido, vamos a especificarnos a hablar de un tema en concreto. Vamos a hablar, por ejemplo, de los pushers. Os voy a poner aquí algún levantador pusher para que veáis y vosotros mismos penséis las diferencias que pueden tener. Pero un levantador pusher no es más que el levantador que su fuerza a la hora de ejecutar el levantamiento viene de las piernas, sobre todo de la cadera anterior. En un peso muerto sumo de un pusher, mi caso, que soy un levantador pusher, a la hora de hacer la fuerza no realizamos un tirón. Nuestro punto débil suele encontrarse en la parte de abajo del levantamiento y es donde más lo sufrimos. Aquí empujamos con el cuádriceps y ya metemos la cadera. De diferencia, un levantador puller, de pull, de tracción, es una persona fuerte de cadena posterior, una persona que aprovecha mucho la fuerza de un tirón de las tracciones de su cadena posterior para hacer el levantamiento. Yo no soy de ese caso, así que no me va a salir muy bien, pero son típicos levantadores que les ves aquí llegar muy rápido arriba y les cuesta mucho encajar, ¿vale? Es más común verlo en un peso muerto convencional, pero son levantadores muy fuertes de cadena posterior. Tú mismo, a medida que vayas realizando el peso muerto, te vas a dar cuenta de qué tipo de levantador eres. Sí que tengo que dar una anotación, es que muchas veces un levantador puller no es que sea puller, sino que tiene una mala técnica, tiene una técnica que no es eficiente, por lo que puede dar la impresión de que es un levantador fuerte de un tirón, pero realmente, trabajando bien su técnica, a lo mejor consigue hacer un push, empujando bien con las piernas. Así que, por ejemplo, tenemos a Víctor Vázquez, levantador español, con varios títulos, varios récords, en el que es un levantador puller y con una muy buena técnica puller. Y lo mismo, mira, su compañero de trabajo de RV, Rubén Castro, es un levantador pusher con una muy buena técnica de push, aunque mi favorito siempre será Yuri Belkin. Y ahora vamos a hablar de 3 variantes que me encantan a mí para el tema del peso muerto, ¿vale? Son 3 variantes que tanto te pueden ayudar con la técnica como la ganancia de fuerza, y esta al final es ir probando en cada caso, como todo, lo que tenemos que hacer para obtener resultados. Realmente sí que es verdad que voy a decir esto, que muchas veces no es el protocolo que utilices ni los ejercicios que utilices, sino cómo gestiones la carga de los propios ejercicios. A medida que tú estás haciendo tu programación o te están llevando la programación, más que qué ejercicio te han puesto o variantes, que eso también tiene que ver, lógicamente, es la propia carga que estás realizando en las sesiones de entrenamiento, porque te puedes quedar corto, te puedes cargar de más, entonces te fastidia la siguiente sesión. Vamos a hablar de las 3 variantes que os quiero comentar hoy. En primer lugar, vamos a hablar del peso muerto convencional. Sí, algo totalmente inespecífico, entre comillas, porque es un peso muerto, pero sería el peso muerto convencional.
Dentro de este mismo peso muerto vamos a nombrar también al peso muerto convencional con déficit, que sería este. Bueno, yo no sé hacer esto de las palmadas que hace la gente, que le queda todo bien. A lo mejor le ha quedado bien. Bueno, con déficit sería unas placas debajo, ¿vale? Cuanto más altura le des, menos específico será, por lo tanto, más te alejarás de lo que sería tu peso muerto o lo que quieres transferir a tu peso muerto. ¿Para qué puede servirnos un peso muerto convencional o un peso muerto convencional con déficit? Nos puede servir para trabajar un empuje de piernas consciente, ¿vale? Igual que el peso muerto sumo nos ayuda al mismo trabajo de piernas, el peso muerto convencional con déficit nos puede hacer muy buena transferencia para hacer un empuje de piernas consciente y para fortalecer la cadena posterior. Y otra cosa a comentar del peso muerto convencional, normalmente para los levantadores de peso muerto sumo, permite levantar menos carga. Normalmente se levanta más en el peso muerto sumo y hay una tendencia a que haya una mayor fatiga. Pero sí que es verdad que lo que se ha visto generalmente, incluso con atletas que yo he llevado y conmigo mismo, es que el peso muerto convencional tiene muy buena transferencia al peso muerto sumo. Vale, se me pasó grabar las variantes, las otras dos, no sé dónde tenía la cabeza, pero al caso, la segunda variante de la que quiero hablar es el peso muerto sumo con pausa. Si realizamos una pausa en el despegue, nos va a ayudar a saber si estamos en una posición eficiente o no, porque cuando nosotros realicemos la pausa, nos podremos dar cuenta si realmente estamos haciendo una buena técnica. Recomiendo hacer la pausa más o menos a los 5 o 10 centímetros de despegar. Si la hacemos muy abajo, usualmente nos va a generar mucha fatiga y vamos a levantar demasiado poco peso y a lo mejor no nos interesa porque podemos perder adaptación, pero la podemos realizar pues más abajo, más arriba. Esto es ir valorando y probando cómo vas mejorando. Es muy buena variante para ganar fuerza en el despegue, ya que estamos trabajando precisamente ese mismo punto, y muy buena variante para ganar técnica, para seguir entrenando la técnica. Y otra variante que me gusta, y sobre todo para los principiantes, la variante número 3, es el peso muerto sumo sin tocar el suelo. Aunque no seas principiante, también la puedes hacer, te va a ayudar a perfeccionar tu técnica y a mantener ese patrón, ¿vale? Sobre todo a altas repeticiones, ya sean 5, 6, 7, 8, incluso más, es hacer repeticiones sin llegar a tocar el suelo. Así aprendemos a bajar y os aseguro que si aprendemos a bajar, vamos a aprender a subir. Si nosotros tenemos una buena excéntrica, vamos a realizar una concéntrica perfecta. Y pasamos con el siguiente punto. Let's go. Vale, y ahora vamos a hablar de la técnica. No sé si se verá, pero vamos a tratar estos puntos, ¿vale? Hombros, rodillas, pies, cadera y una pequeña combinación de todo, también mencionando el agarre. Vamos a empezar por el tema de los hombros y la rodilla. Es muy importante que los hombros y la rodilla no sobrepasen la barra, ¿vale? Vamos a ir por puntos. Los hombros en el peso muerto convencional sí que es verdad, pero en el peso muerto sumo no debería ser tan marcado. Sí que es verdad que a lo mejor hay un poquito, pero deberían quedarse en línea con la barra. No deberían ni superar ni quedarse más atrás. Por parte de las rodillas, lo mismo. Las rodillas no pueden superar la barra. Ahí lo que tenemos es un problema de movilidad, ya sea porque tienes las piernas muy abiertas y no te lo permite, o que necesitas hacer una ligera apertura de los pies para que las rodillas no queden por delante de la barra. Esto también es una cosa que vais a notar, es que a medida que hagáis peso muerto sumo, la técnica os mejorará. Al principio vais a parecer Playmobil recién salidos de la caja, pero realmente necesitáis practicarlo y realizar algunas sesiones de movilidad para que poco a poco vuestra cadera se vaya adecuando a la técnica que queréis hacer. Y ahora vamos a comentar el tema de los pies y la apertura respecto al sumo, ¿vale? Vamos a buscar, así a nivel general, como... Vale, me ganó. Vamos a buscar, así a nivel general, que entre la rodilla y la tibia haya 90 grados, ¿vale? Yo, por ejemplo, abro un poquito más, pero esto es como punto estándar, como punto de inicio. Vamos a buscar que haya unos 90 grados, la cual será nuestra apertura inicial del peso muerto. A partir de ahí, a medida que nos vayamos conociendo, o vuestro entrenador os vaya conociendo, vamos a ir abriendo o cerrando un poquito más. En este punto con los pies tenemos dos opciones, ¿vale? Cerrar las punteras de los pies. Esto lo que va a hacer es, nos va a ayudar en el despegue, pero sí que llegaremos un poquito más perjudicados al bloqueo por la posición de la cadera, o abrir un poquito más las punteras, que esto nos va a ayudar más en el bloqueo, pero nos va a hacer el lado difícil en el despegue, ¿vale? Normalmente esto se suele asociar a lo que os comentaba previamente. Un levantador pusher suele tener las punteras de los pies más abiertas y un levantador puller suele tenerlas más cerradas para poder luchar en los puntos en que realmente son fuertes. Un levantador pusher es más fuerte donde las piernas van a haber más hincapié. Añadiendo otro punto sobre lo de los 90 grados que os he dicho, una vez habéis decidido ya cómo poner las puntas de los pies, en mi caso yo las pongo muy abiertas, lo que vamos a intentar hacer es una rotación externa de cadera. Vamos a intentar acercar nuestros huevos, el coño, lo que tú tengas, al centro de la barra. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos las rodillas y veréis que se acerca nuestro centro de masas a la barra. En esta posición ya estaremos listos para despegar.
No quiero que confundáis un peso muerto con una sentadilla. Pues en una sentadilla tú buscas hacer una flexión de rodilla a un gran recorrido, pero en un peso muerto no buscamos hacer una sentadilla. Esto sería un peso muerto estilo sentadilla. Esto no es lo que busco, fíjate, la cadera ya está aquí y aquí estoy vendido. Necesitamos tener la posición de un peso muerto. Aquí sí que estoy en un peso muerto. Fijaos que en mi técnica de peso muerto, que os pondré algún vídeo por aquí, yo no tengo la cadera muy abajo, no tengo la cadera excesivamente abajo, por lo que a la hora de levantarme me permito bloquear la cadera cómodamente, porque no tenía la cadera muy abajo a la hora de despegar. Ahora vamos a hablar de dos cositas más. El tema de los hombros. ¿Qué tenemos que hacer con los hombros, vale? Tenemos tres opciones. Bueno, vamos a hablar de la espalda en general. Tenemos tres opciones. Hacer una retracción escapular, no lo recomiendo bajo ningún concepto, porque si nosotros hacemos una retracción escapular, nos estamos dificultando el despegue. La barra se encuentra más abajo. Otra opción que tenemos es dejar la espalda neutra. Sería una opción válida. Podemos dejar la espalda neutra. En esta posición tendríamos menos recorrido que con la retracción escapular, pero de la que yo soy fan, pero sí que es verdad que te tienes que esforzar y practicarla para aprender a disociar lo que es la caja torácica de la parte lumbopélvica, para que no parezcas un arpa, ¿vale? ¿Un arpa? ¿Cómo se llama? Un arpa, ¿no? Un arpa es lo que se hace así. ¿Cómo coño se llama eso? Da igual. Para que no parezcas un puente, ¿vale? Me he perdido. Eso es. La que más me gusta a mí es hacer una depresión escapular con los hombros. Pero sí que tenemos que aprender a disociar lo que es la zona lumbopélvica de la caja torácica. En vez de retracción, neutro, depresión. A mí me gusta realizar una depresión. ¿Por qué? Porque conseguimos que la barra despegue desde más arriba. Los brazos nos llegarán más abajo, por lo tanto, estaremos en una mejor posición en el despegue. Aquí hacemos la depresión y podemos meter la cadera. ¿A qué me refiero con aprender a disociar la caja torácica de la zona lumbopélvica? Es que si queremos hacer una depresión, tenemos que evitar flexionar por completo la espalda, porque después va a ser complicado deshacer todo esto. Si tú tienes mucha fuerza de los erectores y de tu cadena posterior, será más fácil deshacer todo esto, pero si no va a ser bastante complicado. Así que se me va la voz. Vamos a mezclar la rotación externa que os comentaba con una depresión escapular y vamos a tener un peso muerto bien bonito. Pero antes de terminar de hablar del tema de la técnica, quiero comentar los dos agarres que tenemos. Para empezar tenemos el agarre mixto, ¿vale? Que sería típico agarre, una mano de cada, ¿vale? Este es sencillo. Existe la opción de hacer el finger grip, que esto sería el agarre mixto y este sería el finger grip. Puedes perder la fuerza de agarre, pero buscamos lo mismo, ¿no? Despegar una posición más cómoda, que la barra se encuentre más arriba, que los brazos nos crezcan. Y luego tenemos el hook grip, que el hook grip es el agarre gancho. Cogemos el pulgar con la barra y levantamos. Agarre de halterófilos y de crossfiteros. Os dejo por aquí una fotito de mi feed de Instagram. Bueno, en mis redes lo tenéis, creo que en YouTube también está. Un reel donde hablo sobre el tema del hook grip, de cómo hacer un hook grip eficiente. Y nada, con todas estas cosas, práctica y esfuerzo, pues sacamos un peso muerto de Yuri Belkin. Pero la letra bonita de todo esto, bueno, la letra bonita, la letra pequeña, porque de bonito no tiene nada, son la morfología y las palancas de cada uno. Tú, si eres una persona con los brazos muy cortos, pues nunca vas a tener el peso muerto de Yuri Belkin. O sea, al final, todas nuestras palancas, tanto el tamaño de la tibia, el tamaño del fémur, el tamaño del torso, el tamaño de los brazos, va a afectarnos a la hora de realizar nuestro peso muerto. Pero estas han sido las guías a nivel general para que tengas un peso muerto eficiente, un peso muerto sumo bien bonito y que sea consistente durante el tiempo. Había comentado que iba a hablar de frecuencia y protocolos. Usualmente la frecuencia más común en el peso muerto es frecuencia 2, pero esto no es una norma cerrada, hay gente que hace frecuencia 3, habrá gente que haga frecuencia 4 y hay gente que hace frecuencia 1 e incluso frecuencia 0,5. ¿Qué significa 0,5? Que realizan el peso muerto una semana sí y una no, ya sea porque les fatiga mucho el peso muerto y genera una fatiga en su cuerpo que es muy difícil de recuperar, o porque simplemente responden bien así. Con esa dosis de entreno responden bien. Así que esto es cuestión de probar, individualizar. Ya os digo que la norma general es que la frecuencia 2 es lo que mejor hace responder a la gente. Y respecto al tema de protocolos, de cuántas repeticiones hacer, qué meter y tal, pues lo mismo que con la frecuencia. Es ir probando. Pero si aquí es lo que os comentaba antes. Manda la gestión de cargas. Da igual que metas un por 8, que si en el por 8 se te va del RPE o te quedas muy corto o tienes una serie de más y te has pasado en esa serie, es que manda la gestión de cargas. Y después de meter esta mega chapa, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente miércoles si mi cerebro quiere grabar el vídeo. ¡Chao!